Adelante, profesora. Es un orgullo y un honor tenerla con nosotros. Todos la conocen, no creo que no necesito decir absolutamente nada. Profesora de conservatorio, profesora de la universidad, música de la orquesta sinfónica, trabaja en cámara. No te voy a leer el currículo. El grupo es tuyo. Gracias. Los estudiantes de instrumentación están contigo. Sí, bueno, sí, me llamo Shalin. Y bueno, entonces les voy a hablar un poquito sobre las maravillas y las capacidades de un violín, y que como es la clase de instrumentación, pues entonces para saber por lo menos qué variedades, voy a cambiar un poquito el ángulo de esto, ¿sí? ¿Qué posibilidades se pueden obtener solamente con 4 cuerdas y un arco que no se llama palito, que eso siempre lo sigo escuchando, y que, ¿y el palito cómo se llama? Pero bueno, eso no es para con ustedes, porque ustedes son estudiantes universitarios, es para el público en general, que no sabe que esto se llama un arco. Entonces, bueno, una de las variantes más importantes para cuando uno está pensando en un violín sería, a la hora de tomarlo en cuenta para hacer un arreglo, por ejemplo, sería cuál es el rango, ¿no? El registro, y que ojalá siempre uno esté siempre pendiente de eso, ¿no? De que si la nota más baja, más grave, va a ser la cuerda al aire sol, ¿no? Somos 4 cuerdas, somos. Yo formo parte del violín y el violín forma parte de mí. Ajá, la cuerda sol, cuerda re, la y mi, ¿no? Entonces, por supuesto que las notas agudas, pues eso puede variar bastante en cuál sería las posibles notas más agudas a encontrar, porque se pueden extender gracias a los armónicos que hablaré posteriormente sobre ello. Entonces, la nota más grave, sol, es una de mis notas favoritas. De hecho, sol menor me encanta como escala, pero es una posibilidad, ¿no? Y de hecho hay muchos compositores que escriben pasajes extendidos solamente sul G o sobre la cuerda sol, porque tiene una textura bastante especial, ¿no? Si se mantienen todas las notas sobre la cuerda sol, ¿no? Porque uno puede solamente tocar en primera posición, que sería como hasta aquí, todo lo que sean estas notas bien cerca al caracol o voluta del violín, ¿no? Sería primera posición. Pero si uno continúa subiendo, entonces el registro más agudo dentro de la cuerda sol es deseable, ¿no? Y como les dije, mucha música, especialmente de compositores violinistas, van eh, van a haber tomado esa decisión por la textura y el color tan bonito que tiene tocar sobre la cuerda sol. Que yo puedo hacer eso mismo entre 2 cuerdas. Y no suena exactamente con el mismo tipo de color, ¿no? O el timbre. Así que bueno, tocar sobre la cuerda sol para obtener ese tipo de color se escribiría entonces sul G en la partitura, sobre la cuerda sol. Asumiendo que no hay otra indicación, entonces pues uno sigue leyendo norma. Entonces, bueno, hablando de los registros, cada cuerda también tiene su color, y que puede variar también de acuerdo a la calidad misma, ¿no? Literal, de qué tipo de cuerda uno usa. En el pasado las cuerdas del violín eran de tripa, ¿no? Es cierto, es verídico, y todavía hay algunos instrumentos que son réplicas de instrumentos de la época, ¿no? Barroca, por ejemplo, que usan cuerdas de tripa, que eran pues de intestinos de animales que estaban así como trenzaditos, redonditos, para que entonces se estiraban, y entonces con eso pues se unía a la clavija, a la baticola, y entonces pues se afinaba. Lo que puede ser muy bonito en el sonido de una cuerda de tripa es que la calidad es bastante tierna, bastante dulce, bastante cálida,
lo que puede ser negativo, especialmente tomando en cuenta las necesidades creadas del mundo actual, es que normalmente un instrumentista va a estar tocando a un público más grande, ¿no? Más amplio, en salas más grandes, y la proyección de una cuerda de tripa pues no da para mucho, ni siquiera aguanta mucho peso y se desafina bastante rápidamente porque no aguanta mucho cambio de temperatura, ¿no? Si hay ese calorcito y si uno está tocando mucho, pues también se genera calor y entonces se va bajando, se va desafinando, ¿no? la cuerda. Con el tiempo, entonces se hicieron distintos tipos de experimentos para lograr entonces tanto mayor proyección como que la afinación de las cuerdas fuera más estable, ¿no? Y uno de los primeros grandes avances, ¿no?, en la construcción de las cuerdas, porque es que afecta mucho a cómo suena un violín, sería que entonces las cuerdas por dentro, el centro de la cuerda empezó a tener un material sintético llamado perlón y que después entonces se hacían otros tipos de materiales y entonces hace que la calidad también del sonido no solamente va a proyectar más porque también aguanta más tensión de la cuerda, ¿no? Antes, para el periodo barroco, como ya deben saber, la afinación era más baja. Lo más probable es que si este es un La 440, el La, hasta uno lo puede escuchar en grabaciones, ¿no?, que están históricamente informadas, ¿no?, de acuerdo a la época. Entonces el La, lo más probable es que va a sonar como un sol sostenido o como un sol natural. Y bueno, entonces eso especialmente para los que tienen perfect pitch, ¿no?, y que oído absoluto, entonces como que, ok, estoy viendo la partitura, no me suena como lo que estoy acostumbrado a escuchar, pero volviendo a lo de la calidad de las cuerdas, ¿no?, las cuerdas con el centro distinto, es que entonces estas cuerdas con centro sintético, ¿no?, aguantan una afinación más alta y también son más estables, no se desafinan tan frecuentemente con el uso y el abuso. Y bueno, y también deben saber que desde hace un cierto tiempo pues hay orquestas, por ejemplo, que ya no afinan a 440 sino 442 y eso pues le da otro tipo de sonoridad al instrumento y a toda la orquesta. Suena un poco más brillante y eso, ¿no? Entonces, hay cuerdas que tienden a sonidos en general más cálidos y otras que tienden a sonidos más opacos u oscuros, y que eso también uno va tomando la decisión de cuál cuerda usar dependiendo del instrumento que uno tiene y también del presupuesto, porque eso también hay que tomarlo en consideración. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer que también uno puede... Eliel está intentando entrar. Decisiones que uno puede tomar a la hora de escribir para un violín, ¿no? Entonces, de la manera en la que se produce el sonido, no solamente es con el arco, como ya lo he demostrado, sino que también se puede utilizar el pizzicato, que es en italiano el pellizcar la nota con uno o dos dedos, ¿no? También puede ser de varias maneras, hay muchas técnicas para el pizzicato, y esta es una de las primeras que uno aprende, ¿no? Y que sonaría así. Eso en cuanto a nota una, se pueden tocar arpegios, se puede tocar arpegiado así medio parecido a una guitarra, no es que va a sonar igual, pero... Y uno de los pizzicatos que me gusta mucho es el pizzicato Bartók, que tiene otro signo, ¿no?, que es como si fuera una bolita con un palito, y que suena muy distinto, no se usa todo seguido como sería el pizzicato normal, común y corriente, y en el que uno entonces agarra con cuidado, o sea, suena así como medio violento porque cuando se usa el pizzicato Bartók hay razones, ¿no? Son decisiones sonoras generalmente por la cual tú lo vas a usar y se agarra así la cuerda y se ala, ¿no? Y así que va a rebotar. No sé, vamos a ver qué tanto recoge el micrófono. Entonces rebota un poco, entonces es un sonido como si fuera un latigazo, ¿no?
Eh, y sí, se usa no solamente en las obras de Bartók, pero más tipo finales del siglo XX, uno lo puede encontrar más, ¿no? Entonces, bueno, entonces eso es lo del pizzicato, ¿no? Hay movimientos completos que pueden ser de pizzicato, como ahora mismo estoy pensando en un movimiento de una obra de Britten. Britten, su sinfonía simple, y que no, a todo esto yo estoy tocando la parte de primero y segundo juntas, ¿no? No debía ser todo seguido. Esto, taca, 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 tam, bueno, en fin. Entonces, bueno, lo del pizzicato puede ser de esa manera. Hay momentos en los que la indicación del compositor va a indicar guitar-like o como guitarra, y dependiendo de la decisión también del director, porque muchas veces esas decisiones en general se toman dependiendo de los intérpretes, pero también del que está dirigiendo la obra, ¿no? Entonces hay algunas obras en las que se toca ¿no? Pero dependiendo del director, puede ser que le dice a todos, agarren su violincito como guitarrita y empiezan. Y ahora mismo estoy pensando en una obra de Moncayo que se llama Huapango y que se usa ese tipo de efecto como guitarra, pero con los violines. Y que me parece que en general cuando están tocando todos los violines juntos suena muy bonito. No es querer sonar como guitarra, sino parecido a una guitarra, y bueno, eso no tiene nada de malo, es una posibilidad. En cuanto a todo lo que se puede hacer con el arco, que es donde viene la magia, pienso yo, o sea, el arco es son los pulmones los que hacen que entonces el violín tome vida, no que no hay vida con el pizzicato, sino que es más articulado y es más, la proyección es bastante más pequeña, ¿no? Con el pizzicato, pero con el arco sí puede haber muchas más posibilidades sonoras, y entonces depende mucho sí depende mucho de la calidad de las cerdas, ¿no? Que bueno, esto es una de esas explicaciones que tal vez no todo el mundo lo sabe, capaz que ya todos ustedes lo saben, pero de todas maneras lo voy a hacer. El arco es mi mejor amigo. El arco es, como les dije, yo lo considero como mis pulmones. Uno le quita el tornillito y entonces lo que se ve ahí pues son cerdas, estos cabellos como los míos blancos, son cerdas, son de la cola de caballos machos siempre, y entonces dependiendo de la calidad y la salud de la cerda, también eso va a afectar la calidad del sonido. Si las cerdas están muy viejas y muy usadas, pues entonces no va a haber suficiente fricción, y lo normal es que desaparecí, pero estoy buscando acá, lo que hace que también haya una fricción extra con las cerdas, entre las cerdas y las cuerdas, y que es la resina, y que también, aunque parezca algo como que lo está inventando, qué locura, ¿no? Esto que son combinaciones de resinas de árboles, ¿no? También afecta positivamente o negativamente a la calidad del sonido, porque las resinas que son muy baratas, hay algunas que ni siquiera tienen nombres, las ponen en una cajita y bueno, es como que es la resina que viene con el violín. Realmente lo que hace que cuando uno las frota en la cerda, sale polvito, que puede ser alérgeno, pero entonces no ayuda mucho a que proyecte el violín. O puede ser que ayuda por un momento y después ya es como que tienes que volver a ponerle, ¿no? Las resinas, que hay muchos tipos, hay profesionales, semiprofesionales, y hay muchas que ni siquiera se merecen el título de resina. Pero también ayudan a que el sonido sea más claro, ¿no? Eso es la idea, que haya más fricción entre las cerdas y la cuerda. Cuando no hay resina en el arco, en las cerdas, entonces hay tal deslizamiento entre las cuerdas que entonces no suena nada. No suena nada, 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 nada. Entonces, va a depender mucho la proyección del sonido de cuando uno está, qué tan cerca, el punto de contacto, qué tan cerca uno está del puente,
o del diapasón. O sea, la relación entre puente y diapasón hace que el sonido sea muy distinto. Cuando estamos más cerca del puente, la cuerda, la tensión de la cuerda aguanta bastante más peso del brazo. Cuando estamos más cerca del diapasón, que es esta área negra, entonces la cuerda no aguanta tanto peso, así que por ende la textura y el color de las notas va a ser muy distinta. Como efecto, tocar muy cerca del puente se le llama sul ponticello, ¿no? Que en italiano pues es sobre el puente, solamente que realmente uno no toca sobre como literalmente enfrente, digo, sobre el puente como para que no se vea, sino que es muy cerca del puente, ¿no? Y entonces el efecto como contrastante, contrario, si se puede decir, sería sul tasto, ¿no? Que es sobre la tastiera o sobre el diapasón, que sería sobre esta parte negra, ¿no? Pero como efecto, que es que uno no debería tocar ahí siempre y muchas veces uno puede llegar a tener ese como hábito, un hábito de que no quiero que me escuchen, entonces toco hacia allá. Pero como efecto, especialmente estoy pensando ahora mismo en obras como de Ravel o de Debussy, que hay muchos pasajes que son sul tasto, que son belleza de efectos, ¿no? Y bueno, entonces voy a tocar un poquito de el sul ponticello para que vean, para que escuchen más bien cuál es el efecto y que suena, bueno, ustedes me dirán, no, o me comentarán después cómo suena, porque como efecto pues es necesario y es bonito cuando pues es contraste a otra cosa. Esto sería entonces sul tasto, digo, sul ponticello. Y que muchas veces el sul ponticello está casado con otra manera de usar el arco que se llama trémolo. Entonces el trémolo con sul ponticello suena así. Ya si me voy de ahí, ya no suena sul ponticello. Entonces es una cierta cualidad que algunos lo describen en vivo como si fuera más metálico, se activan ciertos armónicos o a veces suena así como si fuera medio cercano a ciertos pedales de guitarras, ¿no? Como de distorsión, así, ¿no? Entonces, se pueden imitar varios sonidos de insectos, por ejemplo, con ese tipo de efecto. En rock se usa bastante sul ponticello si no tienes acceso a pedales, ¿no? Pero en la música clásica, por supuesto que existe y hay obras que tienen bastante sul ponticello, digo sul tasto, sul ponticello. Y ahora el sul tasto, que es tocando sobre esta área, ¿no? El arco, como ya les dije, no aguanta mucho, la cuerda no aguanta mucho peso, así que entonces uno va a tocar con menos cerda, mucho menos peso sobre esta área, ¿no? sobre lo que es el diapasón, lo negro, ¿no? Y sonaría así, y también, o sea, no sé qué tanto va a recoger el micrófono. ¿No? Entonces estos son sonidos con texturas bastante etéreas cuando se usa el sul tasto. Y este pedacito de música que toqué, esta sección inicial de una sonata para violín y piano de Ravel, que me fascina, me fascina, me fascina. Bueno, entonces se usa sul tasto para lograr ese tipo de sonoridad. Bueno, y entonces cuando uno va a hacer los crescendos o diminuendos, ¿no? Los cambios de volumen, se logra también en parte por el contraste del punto de contacto, la cantidad de peso que uno usa, la velocidad del arco, y bueno, entonces, como les dije, el arco se convierte entonces en los pulmones del instrumentista, porque hace que suene o muy plano,
o muy simple, monótono, si uno siempre va a estar hablando así sin ningún tipo ¿no? Entonces, si el arco se mueve siempre en la misma velocidad, suena plano, pero entonces si hay cambios de peso, cambios de velocidad y otros tipos de arcadas, que ahora voy a hablar sobre eso, entonces pues suena menos monótono. ¿No? Cambiando la velocidad, se aumenta bastante más la proyección. A ver, entonces ya habrán visto que usé varias notas en un solo arco y eso pues es ligadura, ¿no? Esa curva que une varias notas y que las ligaduras pues pueden ser legatos sin ningún tipo de articulación como lo que toqué. ¿No? Están ligadas en la misma, siguen la misma dirección sin ningún tipo de articulación. Si yo le coloco puntitos a esas notas ligadas, entonces va a ser staccato ligado. No sé si se ve bien. Si se sale de la cuerda, entonces se convertiría en un espicato. Sí, entonces, bueno, el mismo puntito puede significar varias cosas. Staccato. Staccato separado, staccato ligado. Estoy pensando ahora mismo en una de las piececitas que se estudian bien iniciando de violín, que son los primeros staccato ligados. Staccato ligado, ¿no? Y entonces el espicato es fuera de la cuerda y que solamente entonces funciona de cierta velocidad hacia arriba, ¿no? Dentro de los golpes de arcos que son fuera de la cuerda, o sea que no se mantienen en contacto constante en la cuerda, también está el ricochet y que suena así. ¿No? Esos golpes de arcos divertidos, ¿no? Y que entonces está rebotando. Por supuesto que no es de los golpes de arcos que uno aprende bien empezando los estudios de violín, pero son bien necesarios, ¿no? Aparecen en obras orquestales como esta, que es Guillermo Tell, de la obertura de Guillermo Tell, una de las partes más conocidas, ¿no? Entonces, hay un cierto impulso del antebrazo y dependiendo de en qué parte del arco uno lo está usando, entonces la varilla va a rebotar. ¿No? Divertido, sí. Bueno, entonces, eso en cuanto a golpes de arco, que unos son a la cuerda, como el martelé, el staccato, que es un poco más seco y más corto, ¿no? Ligado. Espicato, fuera de la cuerda. Ricochet. Y también existe otro de los golpes de arco o efectos, pues también, porque se usa muchas veces como efecto, coleño, me gusta mucho coleño, que literalmente y en italiano significa
con el leño, con la madera, ¿no? Y que hay por lo menos dos maneras distintas de tocarlo, con leño trato, que sería entonces frotada, ¿no? La madera frotada. Se usa bastante en obras del siglo XX y XXI, o por lo menos me ha tocado a mí, pues, no solamente verlo, sino interpretarlo. No sé qué tanto se podrá distinguir este sonido. Y el otro que también se usa todavía un poco más, ¿no? Porque es menos sutil que el coleño trato, sería el coleño batuto, en el que tú le das ciertos golpes con, no es solamente con la madera, se usa un poquito también la cerda, ¿no? Entonces el sonido es no solamente es como si fuera un golpe generalmente es para pasajes rítmicos. Es un sonido más complejo porque suena como tiene esta como connotación, textura a madera, pero no es completamente a madera porque también suena un poco de la cerda. Entonces es un sonido bien bonito. Hay un pasaje bien famoso también de Berlioz, ¿no? Que es ahí tal, suena esto, ¿no? Es bonito, a mí me gusta, pues generalmente cuando se usa en obras orquestales ese contraste, ¿no? De lo que sería tocarlo con arco normal, como lo que uno está acostumbrado a escuchar, y que vengan pasajes con coleño batuto, entonces pues es bastante especial. Ok, entonces los armónicos, hablando también de texturas, hay armónicos naturales y armónicos artificiales. Los armónicos naturales, entonces, hablando un poquito de la teoría de la acústica y eso, ¿no? Lo más fácil que pueden entender sería, entender no, verlo, porque eso se ve, es que si uno divide una cuerda, la que sea, a la mitad, exactita, y la puede uno comprobar con ¿cómo se le llama su regla? Una regla, una cinta métrica, a la mitad, justo a la mitad, uno va a obtener un sonido a una octava arriba, ¿no? Una octava arriba, con esa textura bien específica, ¿no? De que va uno a reconocerlo como que es armónico y no es una nota pisada, ¿no? El re, si lo pongo al armónico de la mitad, entonces va a sonar a el re de una octava arriba. Esta es la cuerda al aire, el re. Cuerda al aire, el armónico de la mitad suena una octava arriba, que sería entonces este mismo sonido si lo piso en la cuerda la, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando uno representa, la cejilla es esta parte del diapasón, del cuello del violín, que es como donde ya de la cejilla hacia atrás no suena, lo que vibra es de la cejilla hasta el puente. Cuando uno hace como una cejilla falsa con el dedo, que siempre va a ser con el dedo índice, entonces uno logra con ciertos intervalos como de cuarta o quinta o de tercera, porque hay muchos tipos distintos de armónicos que se forman, entonces se forman los armónicos artificiales y este es uno de ellos. Si le cambio el intervalo, tengo el primer dedo en la misma nota, le voy a cambiar el intervalo al cuarto dedo, que es el meñique. Ahí hay otro armónico. ¿No? Entonces, si yo divido la cuerda en cuatro partes distintas, ya lo había dividido en mitades, ¿no? Cada mitad dividida, entonces pues hace que el sonido resultante va a ser una octava arriba. Si lo divido en cuatro, o sea que cuartos, 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 entonces lo que va a sonar es una octava doble.
Ya no es esta octava, esta nota, sino 2 octavas arriba. Esta, ¿no? Y si tengo tiempo y me gusta seguir experimentando y todo eso, yo digo, sí es verdad, será verdad. Entonces mido esto, este cuarto de la cuerda, ¿no? De aquí a acá, esto, lo mido y lo pongo acá. Y en ese mismo lugar, que es otro cuarto, suena exactamente el mismo armónico de la doble octava. ¿No? Y los armónicos, pues, para ya cuando uno es intérprete, pues, salen más cómodos o más brillantes o más, es más audible cuando uno está tocando más cerca si se toca más cerca del diapasón, no sale, no se activa esa calidad de armónico. Sí, no sale claro cuando está lejos del puente. A ver, entonces ya hemos hablado de pizzicato, hemos hablado de ciertos golpes de arco, hemos hablado de otra de las cosas que hay compositores, especialmente ya siglo XX, siglo XXI, pero también se hacía en el barroco, ahora que estoy pensando en el barroco se hacía, y en música de la India también existe lo que se llama escordatura. Eso sí no lo voy a hacer ahora mismo porque después las cuerdas estas necesitan cambios, las tengo ahí para cambiarlas, pero hoy no es el día. Es cuando uno entonces le cambia la afinación a las cuerdas, en lugar de que sea sol, re, entonces, para alguna obra en específico, uno le puede, dependiendo de cuál es el efecto que uno quiere, ¿no? Le puedes, de repente, en lugar de que sea sol, la nota grave, lo afinas como un fa sostenido o fa natural o mi, puede ser. De repente puede ser que en lugar de re, uno lo afina como un mi o como un do, y así, ¿no? Entonces, se logran efectos de proyección de sonido bien interesantes. De hecho, ahora mismo estoy pensando en una obra de Carrizo, ¿no? De Andrés Carrizo, que todo el violín está con escordatura y de hecho, si lo va uno a tocar en un mismo recital, lo conveniente es entonces tener como un violín para las obras que están afinadas como lo usual y otro violín para la obra que es afinada en escordatura, que es el cambio de la afinación usual de las 4 notas del violín. En el barroco se usaba, como dije, ¿no? Bieber, Heinrich Ignaz von Bieber, tenía obras que eran en escordatura y eso lo pueden buscar. Hay obras bien bonitas de Bieber utilizando escordatura. Y sin escordatura también, pues. Y música de la India, que eso es lo que también me viene así como que bien rápidamente a la memoria, ¿no? Música con escordatura. Hasta ahora habrá alguna pregunta, porque ya creo que capaz que ya llegaron todos. ¿Habrá alguna pregunta? ¿Qué tal, profesora? Buen día. Muy bien, sí. Una pregunta, ¿por qué Sí. cola de caballo? ¿Por qué cola de caballo? Bueno, bueno, capaz que la pregunta es ¿por qué cola de caballo macho? Sí, bueno, realmente como que una respuesta así definida, ¿no? De por qué es cola de caballo y no de otro animal, tendría que ver, o sea, puede haber muchas interpretaciones, pero así como para hacer las cuerdas habían utilizado intestino de ciertos animales como de cordero y bueno, que era lo que usaban para comer. No hay como una sola respuesta al respecto, era lo que tenían a disposición. En el mundo animal es que si los caballos son los que uno les puede cortar la cola, o sea, como tienes ahí tu colita, ¿no? Tu moñito, y se la cortas si está larga, como la mayoría de las veces uno ve caballos que hasta se los trenzan, algunos caballos de estos que son como de exhibición, ¿no? De caballos de paso se los trenzan porque se ve como más bonito. Entonces lo cortan, pero esa cola, ese cabello, ese pelo, sigue creciendo,
¿no? Y que eso no es tan usual en el mundo animal. Que ¿por qué no usaron cabello humano? El cabello humano no es tan fuerte en comparación al cabello, digo, a la cola de caballo. Lo que sí afecta, por ejemplo, el de caballo, pues macho, es más fuerte todavía, es más resistente. Y entonces, de hecho, dependiendo del tipo de caballo, porque también si es caballo de Malasia, si es caballo de yo no sé dónde, dependiendo del clima donde estuvo ese caballo viviendo, creciendo, alimentándose, entonces también la misma textura y el grosor de la hebra, ¿no? Del caballo, de la cola de caballo, es distinta y más deseable o apetecible para las funciones de arco, ¿no? Puede ser que una cola de caballo negro va a ser mucho más como rústico el sonido para un violín, pero puede ser que funciona para otro instrumento, tal vez como un contrabajo, pero todo eso es bastante subjetivo, porque también depende del tipo de música que uno va a estar interpretando, ¿no? Entonces, para que sepan, no sé si esto lo habrán visto en algún momento, porque sí existe, hay, así como hay compañías que hacen una cubierta al violín para que ya no se vean las vetas de la madera, ¿no? Para que se vea distinto, digo yo, es como, bueno, si tengo mi cuarto rosadito, entonces puede ser que se vea, va a ver mejor las fotos si tengo mi violín rosadito, puede ser, ¿no? Digo, o que si quieres que tus niños, estudiantes de violín, cuando están chiquitos, estudien más su violín porque les gusta más, entonces los pintan, ¿no? Como que les ponen colores. Hay violines que vienen blanco, rosadito, moradito, azul. Yo he visto tantos de colores ya. Asimismo también, para efecto visual, ¿no? Porque realmente para sonido no es que ayuda, hay compañías que vienen, que les tiñen las cerdas, ¿no? Les tiñen las cerdas y puede ser toda roja o puede ser toda azul, o lo que más caro va a costar es cuando entonces tiene varios colores, porque existe, o sea, ya deben saber que eso existe. Sin embargo, como pasa en la naturaleza, lo que no es natural entonces pues cuesta más, y no necesariamente es lo más eficiente, porque cuesta más, porque pues tuviste que utilizar más productos, y sin embargo esos productos hacen que se reseque mucho más la hebra, así que cuando son cerdas teñidas, entonces se parte. Al estar más reseca se parte más, así que como que, o sea, yo esa plata no la voy a gastar así, porque se reduce la vida de las cerdas que son pues muy importantes para la proyección y producción del sonido. Tú no puedes estar así como que a expensas de que tú estás así emocionado, vas a estar tocando, ¿no? Y de repente se te rompen como 10 de un solo porque, porque estaban las hebras todas resecas. No. Pero bueno, para alguna foto puede ser que entonces se ve súper más cool, porque de repente combinaba con tu ropa, yo no sé. Asimismo, como hay arcos, ¿no? Bueno, no sé si de repente eso respondió a la pregunta. Sí, profesora, sí, profesora. También tenía otra pregunta, pero no sé si va a Sí. terminar con la idea. Sí, con la idea. Entonces es que los arcos, lo normal es que la madera es, o sea, lo ideal, pues de acuerdo a todos los maestros luthier, ¿no? Los que son los que hacen los instrumentos, lo ideal es que utilizan madera de Pernambuco, de un árbol maravilloso. Bueno, ahora está en cuidado, ahora ya no se puede usar con la misma intensidad en la que se usaba siempre. Pernambuco, que no solamente es fuerte, sino que es liviano y muy flexible, ¿no? Entonces, la madera, o sea, de un arco, los arcos pueden ser tan caros, o sea, mejor lo voy a decir de otra forma. Hay arcos que tienen distintas calidades, ¿no? Y de acuerdo al precio, sí está ligada a la calidad. En este caso, para muchas cosas puede ser subjetivo, como muchas cosas, pero en el arco hay arcos que uno puede ver que están en el rango de 10 o $50, y desde ya les digo, todos esos arcos son de una calidad muy baja, porque lo más probable es que lo que se ve como la varilla no es de una madera reconocible como tal, sino que es como un conglomerado de algo que parece madera y que no tiene entonces la capacidad de acción, ¿no? Que uno está deseando. Se puede parecer
a la forma o el color de un arco de madera, pero no funciona como tal. Y entonces, con el tiempo, fueron... y no sé, esto capaz que no se ve, el arco tiene una forma octagonal, no es redondita, aunque hay algunos arcos que sí son redonditos, y muchas veces eso afecta también la acción de cómo uno lo utiliza y cómo salen los efectos o los golpes de arco. Con el tiempo, entonces, se fueron utilizando o sea, los experimentos, es que todo lo científico pues siempre hace los avances, ¿no? Los avances pueden ser maravillosos, dependiendo de si hay algunas condiciones que se necesitan como solucionar. En el caso de los arcos de madera con cerdas de verdad, ¿no? Como estas, se afecta con la temperatura y la humedad. Si consideramos que Panamá es un país en el que la temperatura sería como siempre verano, siempre es verano, aunque hay ciertos edificios en los que cuando uno entra siempre se siente como por lo menos primavera o invierno, pero la humedad es bastante constante, ¿no? Es bastante constante, entonces los arcos se afectan con la temperatura y la humedad. En las últimas décadas, entonces, ha habido ciertos tipos distintos de materiales, como por ejemplo que hay varillas que son de plástico, que son buenos para empezar, son livianos, o sea, a la mano de un niño le puede venir muy bien un arco liviano de plástico, pero no tiene la flexibilidad y la reacción que se desea. No se va a romper fácilmente, así que pues puede ser bueno para empezar. Hay arcos que son de fibra de carbón y que combinación de fibra de carbón con madera. Y entonces, bueno, así como dije, y esos de fibra de carbono no se ven afectados con la temperatura ni la humedad. Así que pues eso puede ser algo deseable si eso donde uno vive causa tanto problema, ¿no? Entonces, hay arcos que son combinados de madera con fibra de carbón y bueno, como dije hace un rato, los precios son bastante amplios, ¿no? El rango de precio de un arco, y el arco, sigo pensando que es parte esencial del sonido del violín, es como si fueran los pulmones, y hay arcos de $10 o de $50 que pueden ser como para la foto, pero también hay arcos que pueden pasar. $1,000 es un arco como término medio, ni siquiera es muy buenísimo, $1,000. Hay arcos de 12,000, hay arcos que pueden pasar pues por lejos ese precio. Yo el arco más caro que probé era de 12,000 y no les puedo explicar qué tan rico era entonces tanto la acción como el sonido que salía de ese tipo de arco, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Profe, buenos días, profesora. Buenos días. Referente al tema, el comentario que está diciendo, por lo menos nosotros los estudiantes, si queremos incursionar en el instrumento de violín a nuestra edad, y, todos son jóvenes y fuertes. Sí, correcto, ¿no? Yo he estado averiguando sobre el violín y aquí en Panamá, por lo menos, ¿qué usted nos recomendaría para iniciar exactamente con un tipo de violín? ¿Uno de práctica o dónde lo podríamos conseguir o cómo podríamos hacer para iniciar con... Sí, como, bueno, los instrumentos que venden en Panamá, bueno, esta respuesta es complicada, porque muchas veces uno puede encontrar en los almacenes de música justo lo que estabas buscando, en el sentido de que si buscabas un violín, pues va a haber más de un tamaño de violín y puede ser que haya por lo menos 2 marcas distintas de violín. Para iniciar, todos los que venden pues son para iniciar, todos los que venden en las tiendas de música en la capital, ¿no? Son para iniciar, y que entonces lo más probable es que no están hechos de madera envejecida, o sea, por el tiempo, ¿no? De que son maderas de más de 100, 150 años y que tienen una cierta calidad, y que cuando son violines viejos, antiguos, entonces el barniz
es bien delgadito y por eso se ven las vetas, ¿no? Por eso se ven hasta qué tan viejo puede ser un violín. Y eso entonces afecta positivamente al sonido porque entonces viaja más, es un sonido como más, vibra más. Los violines que son como de nivel inicial, ¿no? Lo bueno es que, digo, porque siempre todos los diferentes precios pueden tener cosas buenas, pros y contras, ¿no? Lo bueno es que entonces al tener una capa, lo que uno le ve como el color tan brillante, es una capa tan gruesa que hace que entonces se afecte un poco menos a la temperatura y a la humedad del ambiente, así que pues no va a cambiar tanto la afinación o el sonido porque no absorbe tanta humedad gracias a que esa cubierta, ese color, eso que uno le ve, ¿no? Es bastante gruesa. No se va a romper tan fácilmente porque precisamente eso es bien grueso. Es que no es barniz, es otro material. Y entonces lo malo es que precisamente porque es tan grueso, entonces el violín no proyecta tanto, la calidad del sonido no es tan poderosa. Sin embargo, para empezar, pues funciona. No es de madera, es de un conglomerado que parece madera, no es plywood, es otra cosa. Entonces, pues la calidad del sonido se puede decir que es más como reducida, ¿no? Es una calidad distinta, no vibra tanto. ¿Qué almacenes en la capital pueden tener instrumentos? Pues Music Planet de Albrook Mall, compañías Yo he visto casualmente de ese Music Planet, el arco no es como usted lo estaba enseñando ahí, no es que le esté haciendo mala paga a Music Planet, pero Ajá, ¿cómo se veía largo? sí, se veía un poco menos así, Menos, tupido, o sea, ajá. Bueno, esto tienen que saberlo, pero todos, ¿no? Porque todos en algún momento van a tener estudiantes a su cargo y van a tener padres de familia que le van a hacer preguntas y todo uno mismo, ¿no? Que dice, bueno, voy a aprender a ciertos conocimientos del violín porque estoy trabajando en esta pieza en específica que estoy haciendo un arreglo con una composición. Cuando usted ve un arco en un centro de expendios de instrumentos, lo ideal sería que se vea que tiene forma de arco, ¿no? De arco hacia adentro, ¿no? Si está colocado así en exposición en el display y la curva se ve hacia arriba, ¿no? Como si fuera un arco barroco hacia arriba, entonces lo más probable es que ese arco fue guardado por mucho tiempo con tensión, ¿no? Con tensión, que un arco no debe estar en tensión constante solamente cuando uno lo toca, ¿no? Y dejas de tocar y lo guardas, pero o sea, cuando lo vas a guardar tienes que quitarle la tensión porque si no entonces se pierde la curva. Si en lo que uno lo va a comprar se ve que la varilla del arco está hacia arriba o completamente recta, entonces no sirve, o sea, realmente no sirve. Podrá servir como para, no sé, tocar algunas notas y empezar, pero hay muchos golpes de arco, como lo que demostré, que son fuera de la cuerda, como el espicato, va a ser todo una odisea, una pesadilla, tratar de que salga. Estamos todos muy ilustrados, profe, profundamente gratos, porque no hay ningún otro lugar que uno pudiera encontrar esa información toda aquí que nos ha brindado y vivo la experiencia y el gusto de hablar sobre su propio instrumento de manera tan confiada. Me queda aplaudir a usted. Gracias y feliz experiencia que tiene usted. Para nosotros. Bravo, bravo, bravo. Muchas gracias, muchas gracias. Con mucho gusto. Estoy bien feliz. Estoy bien feliz de haber estado aquí con ustedes esta mañana.